Daniel había construido su vida sobre una mentira que ni siquiera él mismo se atrevía a admitir. Durante 3 años, había compartido cada momento con Elena, una joven de ojos profundos que trabajaba como camarera en un pequeño café del centro de Madrid. Sus manos, siempre ásperas por el trabajo constante, le acariciaban el rostro con una ternura que él creía merecer. Elena vivía en un diminuto apartamento en los suburbios, donde las paredes se agrietaban y la calefacción funcionaba a medias durante el invierno, pero su sonrisa iluminaba cada rincón de aquella humilde morada como si fuera el palacio más lujoso del mundo. El amor entre ambos había florecido de manera natural, como las flores silvestres que crecen sin permiso en los terrenos abandonados. Elena le preparaba cenas con ingredientes baratos que transformaba en banquetes dignos de un rey, y él le prometía un futuro donde no tendría que preocuparse por contar cada euro antes de gastarlo. Sin embargo, cuando Daniel recibió aquella llamada que cambiaría todo, cuando su jefe le ofreció el ascenso que había estado esperando durante años, algo oscuro comenzó a crecer en su interior como una sombra que devora la luz. La nueva posición le permitía codearse con personas de clase alta, asistir a eventos exclusivos donde el champán fluía como agua y las conversaciones giraban en torno a inversiones millonarias y propiedades en lugares exóticos. Fue precisamente en una de esas galas benéficas, celebrada en un hotel de 5 estrellas, donde conoció a Victoria Mendoza, heredera de una fortuna familiar que se remontaba a varias generaciones. Su elegancia era indiscutible, su belleza refinada como una escultura de mármol, y su cuenta bancaria contenía más ceros de los que Daniel había soñado jamás poseer. Victoria se fijó en él inmediatamente, atraída por su ambición apenas disimulada y su hambre de éxito que reconoció como un reflejo de su propia naturaleza competitiva. Las primeras conversaciones fueron inocentes, intercambios profesionales que gradualmente se tornaron más íntimos y personales. Daniel comenzó a encontrarse con excusas para trabajar hasta tarde, para asistir a reuniones que se extendían más allá del horario laboral, mientras Elena le esperaba en casa con la cena preparada y una sonrisa que se desvanecía lentamente al ver cómo él se alejaba emocionalmente día tras día. La tentación se volvió insoportable cuando Victoria le propuso formar una sociedad, tanto en los negocios como en la vida personal. Le ofreció un mundo que Elena jamás podría darle: viajes a París los fines de semana, cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más que el salario mensual de una camarera, y la promesa de un estatus social que le abriría puertas que ni siquiera sabía que existían. Daniel se convenció de que merecía esa vida, de que había trabajado lo suficiente para alcanzar esas alturas, y que Elena, con su sencillez y sus limitaciones económicas, representaba un ancla que le impediría volar hacia el éxito que creía merecer. La ruptura fue cruel y calculada. Una tarde de octubre, cuando las hojas doradas caían como lágrimas del cielo, Daniel llegó al apartamento de Elena con una frialdad que ella nunca había visto en sus ojos. Le dijo que habían crecido en direcciones diferentes, que necesitaba explorar nuevas oportunidades y que ella merecía a alguien que compartiera sus sueños modestos. Elena intentó luchar por su relación, le rogó que reconsiderara su decisión, pero él ya había tomado su camino. Recogió sus pertenencias mientras ella lloraba en silencio, y cuando cerró la puerta por última vez, creyó que estaba cerrando el capítulo de una vida que había superado para siempre. Los primeros meses junto a Victoria fueron como vivir dentro de un sueño que Daniel había alimentado en secreto durante años. El ático de Victoria en el barrio de Salamanca era un santuario de lujo donde cada objeto parecía haber sido seleccionado por su capacidad de impresionar. Las ventanas del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas de Madrid que se extendían hasta el horizonte, y los muebles de diseñador creaban un ambiente que respiraba exclusividad en cada rincón. Daniel se despertaba cada mañana en sábanas de seda egipcia, desayunaba en vajillas de porcelana francesa y se vestía con trajes italianos que costaban más de lo que Elena ganaba en 6 meses. Victoria lo introdujo en su círculo social como si fuera un trofeo recién adquirido, presentándolo en cenas íntimas donde se discutían negocios que movían millones de euros con la misma casualidad con la que otros hablan del tiempo. Daniel aprendió rápidamente el lenguaje de la alta sociedad,
Adoptó sus modales refinados y sus códigos no escritos, transformándose en una versión de sí mismo que creía más sofisticada y exitosa. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando Victoria atendía llamadas interminables sobre sus múltiples inversiones, una extraña melancolía se apoderaba de él como una brisa fría que atraviesa un abrigo caro. Las noches de gala se sucedían una tras otra, eventos donde Daniel conocía a empresarios, políticos y aristócratas que lo trataban con una cordialidad calculada que dependía enteramente de su asociación con Victoria. Él se había convertido en el acompañante perfecto, atractivo, inteligente lo suficiente para mantener conversaciones interesantes, pero nunca tan brillante como para opacar a su benefactora. Victoria disfrutaba mostrándolo como una adquisición exitosa, una prueba más de su capacidad para obtener lo que deseaba, pero Daniel comenzó a percibir que para ella, él no era diferente de sus coches de lujo o sus joyas exclusivas. Mientras tanto, Elena había desaparecido completamente de su vida como si hubiera sido borrada de la existencia. Daniel se había encargado de eliminar toda conexión con su pasado. Cambió de número de teléfono, evitaba los lugares que habían frecuentado juntos y se mudó del barrio donde vivía cuando estaban juntos. Ocasionalmente, en sus paseos por el centro de Madrid, temía encontrársela trabajando en algún café, pero el destino parecía conspirar para mantenerlos separados, como si el universo hubiera aceptado su decisión de dividir su vida en un antes y un después irreconciliables. La relación con Victoria se desarrollaba según un guión predecible pero satisfactorio para las apariencias. Ella financiaba sus caprichos, le regalaba relojes suizos y lo llevaba de vacaciones a sus propiedades en la Costa del Sol y Saint-Tropez, donde Daniel aprendía a navegar en yates y a apreciar vinos cuyas añadas eran anteriores a su nacimiento. A cambio, él le proporcionaba la compañía masculina que ella necesitaba para completar su imagen pública, la validación de su atractivo y la seguridad de tener a alguien que dependía completamente de su generosidad, y por tanto, nunca la abandonaría por motivos económicos. Sin embargo, conforme pasaban los meses, Daniel comenzó a notar fisuras en el barniz dorado de su nueva existencia. Victoria era exigente hasta el punto de la tiranía, controlaba cada aspecto de su apariencia y su comportamiento público con una precisión que rozaba la obsesión. Sus arranques de mal humor cuando algo no salía según sus planes revelaban una personalidad caprichosa y acostumbrada a que el mundo se plegara a sus deseos sin cuestionamientos. Daniel se encontró caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra y cada gesto para evitar desencadenar las tormentas emocionales de su nueva pareja, que podían durar días y convertir el lujoso ático en una prisión sofocante. La ironía de su situación se hizo evidente una noche, durante una cena benéfica donde Victoria lo presentaba orgullosamente como su descubrimiento. Daniel se dio cuenta de que había intercambiado una relación donde era amado incondicionalmente por una donde era poseído condicionalmente, donde su valor como persona estaba directamente relacionado con su utilidad como accesorio social. Pero el miedo a regresar a la mediocridad económica que había dejado atrás le impedía reconocer en voz alta lo que su corazón ya sabía. Había vendido su alma por un estilo de vida que lo estaba consumiendo lentamente desde adentro. Mientras Daniel se sumergía en su nueva vida dorada, Elena atravesaba el valle más oscuro de su existencia. Los primeros meses después de la ruptura fueron como caminar por un desierto emocional donde cada día se extendía interminablemente sin ofrecer esperanza de alivio. El pequeño apartamento que antes había sido su refugio se transformó en una prisión de recuerdos donde cada objeto le recordaba lo que había perdido. La taza de café de la que él bebía cada mañana, las almohadas que aún conservaban su aroma, los libros que habían leído juntos durante las noches de invierno, todo se convirtió en una tortura silenciosa que la despertaba cada madrugada con el corazón destrozado. El trabajo en el café se volvió mecánico y doloroso. Elena servía capuchinos y sonreía a los clientes mientras por dentro se desmoronaba pieza por pieza, como un edificio que colapsa en cámara lenta. Sus compañeras de trabajo notaron el cambio inmediatamente. La chica alegre y optimista que siempre tenía una palabra amable para todos había sido reemplazada por una sombra silenciosa que cumplía con sus tareas de forma automática. Las noches eran las peores, cuando regresaba a casa y se enfrentaba al silencio absoluto que antes había llenado con conversaciones íntimas y risas compartidas con Daniel. Pero el ser humano posee una capacidad extraordinaria de adaptación, incluso en las circunstancias más devastadoras. Después de 3 meses de luto autoimpuesto, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre.
Una madrugada, mientras observaba su reflejo en el espejo del baño y veía a una mujer que había envejecido años en pocos meses, se hizo una promesa que repetiría como un mantra durante los años siguientes. Nunca más permitiría que su valor como persona dependiera del amor o la aprobación de otra persona, y nunca más se conformaría con las migajas de felicidad que otros quisieran darle. El primer paso fue brutal pero necesario. Elena renunció a su trabajo en el café y utilizó sus escasos ahorros para inscribirse en un curso intensivo de programación informática. Durante el día asistía a clases donde era frecuentemente la única mujer entre decenas de hombres que la subestimaban constantemente, y durante la noche trabajaba como limpiadora en edificios de oficinas para poder costear sus estudios y su manutención. Sus manos, que antes solo conocían el arte de servir café y preparar comidas humildes, ahora aprendían a danzar sobre los teclados creando líneas de código que parecían jeroglíficos indescifrables para los no iniciados. Los sacrificios fueron enormes y constantes. Elena subsistía con 4 horas de sueño diarias, comía una vez al día para ahorrar dinero y renunció a toda forma de entretenimiento o vida social. Sus antiguos conocidos la veían ocasionalmente caminando por las calles con libros de programación bajo el brazo y ojeras profundas que contaban la historia de su transformación silenciosa. Algunos la compadecían, creyendo que había perdido la razón después del abandono de Daniel. Pero Elena había encontrado algo más poderoso que la compasión ajena. Había descubierto una versión de sí misma que nunca supo que existía, una mujer capaz de resistir cualquier tormenta y emerger fortalecida de la adversidad. El talento natural de Elena para la programación se manifestó rápidamente, sorprendiendo incluso a sus instructores más experimentados. Su mente, liberada de las distracciones emocionales y enfocada únicamente en la supervivencia y el crecimiento personal, absorbía conocimientos técnicos con una voracidad que impresionaba a todos los que la conocían. En menos de un año, había dominado múltiples lenguajes de programación y había desarrollado aplicaciones móviles que resolvían problemas cotidianos con una elegancia y simplicidad que hablaban de un entendimiento profundo de las necesidades humanas. Durante las largas noches de estudio, cuando el cansancio amenazaba con vencerla, Elena recordaba la frialdad en los ojos de Daniel el día que la abandonó, y esa memoria se convertía en combustible para su determinación. Cada línea de código que escribía era una declaración de independencia, cada problema técnico que resolvía era una prueba de que podía construir una vida extraordinaria con sus propias manos. No se trataba de venganza, sino de algo mucho más profundo y transformador. Se trataba de renacer de las cenizas de su antiguo yo y emerger como una versión completamente nueva de Elena. Una que nunca más necesitaría mendigar amor ni conformarse con las obras emocionales de nadie. La transformación de Elena de camarera despechada a prodigio tecnológico no pasó desapercibida en el competitivo mundo de la programación madrileña. Su primera aplicación móvil, diseñada para optimizar las rutas de transporte público en tiempo real, se volvió viral entre los usuarios del Metro de Madrid en cuestión de semanas. La elegancia de su código y la intuitividad de su interfaz llamaron la atención de inversores que comenzaron a buscarla activamente. Pero Elena había aprendido a ser cautelosa con las promesas de éxito fácil después de haber confiado ciegamente en promesas de amor eterno que resultaron ser ilusiones pasajeras. En lugar de vender su aplicación al primer postor, Elena tomó una decisión que demostraría su nueva mentalidad empresarial. Fundó su propia empresa tecnológica desde el mismo apartamento agrietado donde había llorado la pérdida de Daniel. Las paredes que antes habían sido testigos de su desesperación ahora vibraban con la energía de servidores trabajando las 24 horas del día, cables de Internet que conectaban su humilde hogar con el mundo entero, y el constante tecleo de su trabajo incansable. Elena había transformado su dolor en combustible para una ambición que ni ella misma sabía que poseía. Los primeros meses como empresaria fueron aún más duros que su periodo de formación. Elena tuvo que aprender no solo a programar sino también a negociar con clientes, gestionar empleados remotos que trabajaban desde diferentes países, y navegar el laberinto burocrático de crear una empresa en España. Sus jornadas laborales se extendían hasta 18 horas diarias, durante las cuales desarrollaba aplicaciones personalizadas para empresas multinacionales que pagaban sumas que antes habría considerado imposibles de alcanzar en toda una vida de trabajo como camarera. Su apartamento se llenó gradualmente de equipos tecnológicos de última generación, múltiples monitores que mostraban códigos complejos y gráficos de rendimiento que indicaban el crecimiento exponencial de su negocio. La segunda aplicación de Elena revolucionó el sector de la hostelería española.
Había creado un sistema integral de gestión para restaurantes que optimizaba desde la gestión de inventarios hasta la predicción de demanda de platos específicos basándose en datos meteorológicos, eventos locales y patrones de consumo históricos. La ironía no se le escapó. La mujer que había servido cafés durante años ahora ayudaba a miles de establecimientos similares a maximizar sus beneficios usando algoritmos que ella misma había diseñado. Los grandes grupos hosteleros comenzaron a hacer ofertas millonarias para adquirir su tecnología, pero Elena había aprendido el valor de mantener el control sobre sus creaciones. El reconocimiento internacional llegó cuando Elena fue invitada a presentar su trabajo en la conferencia tecnológica más prestigiosa de Europa, celebrada en Barcelona. Subir al escenario vestida con un traje elegante que había comprado con sus propios ingresos, enfrentándose a una audiencia de miles de profesionales que colgaban de cada palabra que pronunciaba, representó el momento definitivo de su metamorfosis. La mujer tímida que había aceptado migajas emocionales durante años había sido reemplazada por una empresaria segura de sí misma que hablaba con autoridad sobre temas que dominaba completamente. Su presentación recibió una ovación de pie que duró varios minutos, y las ofertas de colaboración llegaron de empresas de Silicon Valley, Londres y Tokio. Pero el éxito financiero era solo una parte de la transformación de Elena. El verdadero cambio había ocurrido en su interior, donde había construido una fortaleza de autoestima que ninguna traición futura podría destruir. Había aprendido que su valor no dependía de ser amada por otro, sino de amarse a sí misma lo suficiente como para exigir respeto y reciprocidad en todas sus relaciones. Los pretendientes comenzaron a aparecer naturalmente, atraídos por su éxito, su inteligencia y la confianza que irradiaba, pero Elena aplicaba a sus relaciones personales la misma meticulosidad que usaba en sus códigos. No aceptaba errores, inconsistencias o promesas vacías. Durante las noches silenciosas en su apartamento, ahora renovado completamente pero conservado por elección más que por necesidad económica, Elena reflexionaba sobre el camino recorrido. El dolor que había sentido por la traición de Daniel se había transformado en gratitud por haber sido liberada de una relación que la limitaba. Ahora entendía que él no la había abandonado. Le había regalado sin saberlo la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando nadie más definía su identidad. La mujer que miraba hacia el futuro desde sus ventanas ya no era la Elena que rogaba por migajas de afecto, sino una emperatriz digital que había construido su propio reino con determinación, inteligencia y una voluntad inquebrantable de nunca más depender de nadie para su felicidad. Mientras Elena construía su imperio digital desde la humildad de su apartamento transformado, la relación entre Daniel y Victoria comenzaba a mostrar fisuras que ningún lujo podía ocultar. 2 años después de haber abandonado a Elena, Daniel vivía rodeado de todas las comodidades materiales que había soñado, pero una insatisfacción profunda carcomía su alma como un ácido invisible. Victoria se había vuelto cada vez más controladora y caprichosa, tratándolo como una posesión costosa que debía mantenerse pulida y obediente para justificar la inversión realizada en él. Las peleas se habían vuelto más frecuentes y más crueles. Victoria tenía la habilidad sádica de atacar exactamente donde sabía que más dolía, recordándole constantemente que todo lo que tenía se lo debía a ella, que sin su generosidad seguiría siendo un empleado mediocre viviendo en un apartamento diminuto con una camarera sin ambiciones. Sus palabras eran puñales envueltos en seda, pronunciadas con la elegancia refinada que había aprendido en los mejores colegios privados de Europa, pero diseñadas para humillar y quebrar la autoestima de quien las recibía. Daniel había desarrollado una sonrisa falsa que utilizaba en público para mantener las apariencias, mientras por dentro se desintegraba lentamente como un edificio atacado por la humedad. La dependencia económica se había convertido en una cadena dorada que lo ataba a una vida que ya no deseaba pero que no tenía el valor de abandonar. Victoria controlaba cada euro que gastaba, revisaba sus compras, cuestionaba sus decisiones y lo trataba como un adolescente irresponsable que necesitaba supervisión constante. Daniel había perdido no solo su independencia financiera sino también su dignidad, transformándose en una versión adulta de un niño mimado que debe pedir permiso para todo pero que nunca puede estar seguro de que sus peticiones serán concedidas con buen humor.
Los amigos de Victoria lo toleraban por cortesía hacia ella, pero Daniel percibía claramente el desprecio apenas disimulado en sus miradas. Lo veían como un cazafortunas que había seducido a una heredera por su dinero. Una evaluación que, aunque parcialmente correcta, lo llenaba de una vergüenza que trataba de ahogar en copas de whisky caro durante las interminables reuniones sociales. Sus propios amigos, aquellos que había tenido antes de conocer a Victoria, habían desaparecido gradualmente de su vida, algunos por elección propia a no sentirse cómodos en el mundo artificial al que Daniel había ascendido, otros porque él mismo los había alejado por considerarlos inadecuados para su nueva posición social. La rutina se había vuelto asfixiante y predecible. Cada mañana despertaba en sábanas de seda que se sentían como sudarios, desayunaba alimentos exóticos que ya no le provocaban ningún placer, se vestía con ropa que costaba fortunas pero que se sentía como un disfraz, y acompañaba a Victoria a eventos donde representaba el papel de pareja perfecta mientras moría un poco más por dentro. Las conversaciones se repetían como mantras vacíos: inversiones, propiedades, viajes, críticas crueles sobre personas ausentes, y quejas constantes sobre empleados, proveedores o cualquier persona que no cumpliera con los estándares imposibles de Victoria. Las noches eran peores que los días. En la intimidad de la habitación, Victoria se mostraba fría e indiferente, tratando el sexo como una obligación más que debía cumplirse para mantener funcionando la maquinaria de su relación. Daniel se encontraba frecuentemente despierto durante las madrugadas, observando el techo del ático mientras Victoria dormía a su lado, preguntándose cómo había llegado a ese punto de vacío existencial. En esos momentos de silencio absoluto, su mente volaba inevitablemente hacia Elena, recordando la calidez de su risa, la autenticidad de su cariño, y la paz que sentía simplemente estando a su lado. El momento de quiebre llegó durante una cena familiar en casa de los padres de Victoria. La madre de su novia, una mujer aún más altiva y despectiva que su hija, se dedicó toda la noche a hacer comentarios mordaces sobre los orígenes humildes de Daniel, sugiriendo que nunca sería verdaderamente digno de formar parte de su linaje aristocrático. Victoria no solo permitió estos ataques, sino que se unió a ellos, revelando detalles íntimos sobre el pasado de Daniel que él había compartido con ella en momentos de confianza. Esa noche, mientras regresaban al ático en el Mercedes de Victoria, Daniel comprendió que se había convertido en el hazme-reír de una familia que lo consideraba un entretenimiento temporal, un capricho costoso que eventualmente sería descartado cuando perdiera su novedad. El destino tiene una forma peculiar de orquestar los encuentros más significativos en los momentos menos esperados. Era un martes lluvioso de noviembre cuando Daniel decidió escapar de otra cena benéfica organizada por Victoria fingiendo una migraña repentina. Caminaba sin rumbo por las calles del centro de Madrid, buscando refugio de la tormenta tanto externa como interna que lo atormentaba, cuando se detuvo frente a un escaparate que mostraba la pantalla de una conferencia tecnológica transmitida en directo. Su corazón se detuvo por completo cuando reconoció a la mujer que hablaba con autoridad desde el escenario. Elena, pero una Elena completamente transformada que parecía irradiar una confianza y un poder que jamás había visto en ella durante sus 3 años juntos. La Elena que recordaba era tímida, dependiente, siempre pidiendo su aprobación para las decisiones más pequeñas. La mujer en la pantalla comandaba la atención de miles de profesionales internacionales, explicando conceptos tecnológicos complejos con una seguridad que cortaba el aliento. Vestía un traje de diseñador que realzaba su figura sin ostentación. Su cabello estaba peinado en un estilo sofisticado que enmarcaba un rostro que parecía haber ganado años de sabiduría, y sus ojos brillaban con una inteligencia feroz que Daniel nunca había notado cuando vivían juntos. El letrero en la pantalla la identificaba como la fundadora y CEO de una empresa tecnológica que había revolucionado múltiples sectores y que estaba valorada en cifras que hicieron que la fortuna de Victoria pareciera modesta en comparación. Daniel se quedó paralizado durante los 20 minutos que duró la presentación de Elena, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada sonrisa segura que dedicaba a la audiencia que la ovacionaba. Cuando terminó su charla, los medios de comunicación se acercaron para entrevistarla, y Daniel pudo ver cómo ella manejaba las preguntas con una diplomacia inteligente que revelaba no solo su brillantez técnica sino también una sofisticación social que había desarrollado completamente por sí misma. Una periodista le preguntó sobre su vida personal,
Y Elena respondió con una sonrisa enigmática que dejaba claro que había aprendido a mantener sus asuntos privados en el ámbito que les correspondía, a diferencia de la mujer vulnerable que solía contarle todos sus pensamientos y temores sin reservas. Los días siguientes fueron una tortura exquisita para Daniel. Investigó obsesivamente sobre la empresa de Elena, leyó cada artículo publicado sobre ella, vio cada entrevista disponible en Internet, y descubrió una historia de transformación que lo llenaba simultáneamente de orgullo y de una culpa devastadora. Elena había convertido su dolor en combustible para una ambición que nadie, ni siquiera él, había sospechado que poseía. Había construido un imperio desde la nada, había superado obstáculos que habrían quebrado a personas más fuertes, y había emergido como una de las empresarias más respetadas y admiradas de España, todo ello sin ayuda de nadie, alimentándose únicamente de su propia determinación y talento. La comparación entre su propia vida y la de Elena se volvió insoportable. Mientras él había elegido el camino fácil de ser mantenido por Victoria a cambio de su dignidad, Elena había tomado la ruta más difícil pero más honorable. Había construido su propio éxito sin comprometer sus valores ni depender de nadie más que de sí misma. Cada lujo que Victoria le proporcionaba se sentía ahora como una bofetada, cada capricho satisfecho como una humillación adicional. Daniel se dio cuenta de que había intercambiado el amor genuino de una mujer extraordinaria por la posesión condicional de una mujer que lo veía como un accesorio costoso e irreemplazable. La ironía de la situación lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Había abandonado a Elena creyendo que él merecía algo mejor, que ella no podría darle la vida lujosa que ambicionaba. Ahora descubría que Elena no solo había alcanzado esas alturas por sí misma, sino que las había superado ampliamente, convirtiéndose en alguien completamente inalcanzable para él. La mujer que había desechado por considerarla insuficiente se había transformado en alguien que ahora lo superaba en todos los aspectos que él había valorado. Dinero, estatus social, reconocimiento profesional, e infinitamente más importante, dignidad personal e independencia emocional. Victoria notó inmediatamente el cambio en el comportamiento de Daniel. Sus ausencias mentales durante las conversaciones, su falta de entusiasmo en los eventos sociales, y una melancolía nueva que no podía ocultar completamente despertaron su instinto posesivo. Cuando finalmente descubrió que Daniel había estado investigando sobre Elena, la explosión de celos y furia fue monumental. Victoria le prohibió cualquier contacto con su exnovia, le confiscó su teléfono y su computadora, y lo amenazó con echarlo a la calle sin €1 si volvía a mencionar el nombre de Elena. Pero era demasiado tarde. Daniel había despertado de un sueño dorado que se había revelado como una pesadilla, y ahora sabía exactamente lo que había perdido y lo que había ganado Elena con su abandono. La decisión de Daniel de buscar a Elena se gestó durante semanas de insomnio y culpa que carcomía en su alma como un veneno lento pero implacable. Había perdido el apetito, evitaba los espejos porque no soportaba ver el reflejo del hombre en que se había convertido, y fingía dolores de cabeza constantemente para evitar acompañar a Victoria a sus interminables eventos sociales. Una madrugada de diciembre, después de otra pelea brutal donde Victoria lo había humillado frente a sus invitados por derramar vino sobre un sofá que costaba más que un coche de lujo, Daniel tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Abandonaría esa vida dorada pero vacía y buscaría a Elena para pedirle perdón, incluso si eso significaba quedarse sin nada. La investigación para encontrarla fue sorprendentemente fácil. Elena ya no se escondía del mundo. Su éxito la había convertido en una figura pública cuya agenda profesional estaba parcialmente disponible online. Daniel descubrió que ella tenía oficinas en un moderno edificio del Distrito Financiero de Madrid, un espacio que había diseñado personalmente y que reflejaba su estética minimalista pero elegante. El contraste con el pequeño apartamento agrietado donde habían vivido sus mejores momentos era tan dramático que Daniel tuvo que sentarse en un banco de la calle para procesar la magnitud de la transformación de Elena y de su propia ceguera pasada. El día del encuentro, Daniel se vistió con su mejor traje, uno de los tantos que Victoria había comprado para él, pero que ahora se sentía como un disfraz que revelaba su naturaleza de impostor. Llegó a las oficinas de Elena sin cita previa, esperando que su pasado compartido le garantizara al menos unos minutos de su tiempo. La recepcionista, una mujer joven y profesional,
Lo informó cortésmente que la señora Elena tenía la agenda completamente llena durante las próximas 3 semanas, pero que podía anotar sus datos de contacto para una posible reunión futura. La humillación de ser tratado como un visitante común y corriente por alguien que una vez había sido la mujer más importante de su vida fue el primer golpe de la realidad que estaba a punto de enfrentar. Elena apareció en el lobby casi por casualidad, regresando de una reunión con inversores japoneses que habían volado específicamente para conocerla. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, el tiempo se detuvo por un instante que pareció eterno. Ella no mostró sorpresa, ni dolor, ni alegría. Su expresión permaneció serena y controlada, como si estuviera observando a un conocido lejano con quien había perdido el contacto hace años. Elena se acercó con pasos seguros, vestida con un abrigo de cachemira que costaba más que el salario mensual que Daniel ganaba antes de conocer a Victoria, y lo saludó con una cortesía fría pero impecable que dejaba claro que él ya no tenía ningún poder emocional sobre ella. La conversación que siguió en la cafetería del edificio fue una masterclass de dignidad por parte de Elena y de humillación involuntaria por parte de Daniel. Él intentó explicar su arrepentimiento, hablar de los errores que había cometido, de cómo había comprendido finalmente su valor y de cuánto la había echado de menos. Elena lo escuchó con la misma atención cortés que dedicaría a cualquier presentación de negocios, asintiendo ocasionalmente pero sin mostrar ninguna emoción que indicara que sus palabras la afectaban de alguna manera. Cuando Daniel terminó su discurso preparado, Elena sonrió con una calidez que no llegaba a sus ojos y le agradeció por tomarse el tiempo de buscarla para cerrar ese capítulo de sus vidas. Elena le contó brevemente sobre su transformación, no como una venganza o para hacerlo sentir mal, sino con la naturalidad de alguien que comparte logros profesionales con un antiguo conocido. Le explicó que la ruptura había sido el catalizador que necesitaba para descubrir su verdadero potencial, que había aprendido a valorarse a sí misma sin necesidad de validación externa, y que había construido una vida que la satisfacía completamente tanto en lo profesional como en lo personal. Mencionó casualmente que tenía una relación sólida con un colega empresario que la respetaba y admiraba tanto como ella a él. Una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo que Daniel nunca había podido ofrecerle. El momento más devastador llegó cuando Elena se levantó para marcharse y le tendió la mano para despedirse, un gesto formal que establecía definitivamente los límites de su relación futura. Le dijo que le deseaba lo mejor en la vida, que esperaba que encontrara la felicidad que buscaba, pero que su camino ya no se cruzaría más con el de ella. Daniel comprendió en ese instante que había perdido para siempre no solo la mujer que había amado, sino también la oportunidad de ser parte de la versión extraordinaria de Elena que había emergido de las cenizas de su relación. Se dio cuenta de que él había sido simplemente un capítulo en la historia de Elena, mientras que ella había sido toda la novela en la suya. Cuando Daniel regresó al ático de Victoria esa noche, encontró sus maletas empacadas y esperándolo en la entrada. Victoria había descubierto su encuentro con Elena a través de sus contactos en el mundo empresarial madrileño, y había decidido que ya no necesitaba un accesorio que claramente tenía el corazón en otro lugar. Lo echó sin ceremonias ni dramaturgia, simplemente como quien se deshace de un objeto que ha perdido su utilidad. Daniel se encontró solo en la calle, sin dinero, sin hogar, pero paradójicamente más libre de lo que había estado en años. Comprendió finalmente que Elena había tenido razón desde el principio. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que otros le pueden dar, sino por lo que es capaz de construir con sus propias manos, su propio talento y su propia determinación inquebrantable.